Estamos con Gabriel Ben Tasgal, periodista y experto en asuntos de Medio Oriente, quien vive hoy mismo en Israel y conoce muy bien lo que está ocurriendo en esta región del mundo. La primera pregunta que le hago es, ¿qué está ocurriendo ahora mismo con el conflicto entre Israel, Hamas, Hezbollah e Irán? Lo que es un conflicto, hay tres conflictos en Medio Oriente. El primero, el más importante, es entre sunitas y chiitas. Es un conflicto muy duro que empezó en el año 661 o 680, una de las dos fechas. El segundo conflicto es entre musulmanes radicales y los que no lo son. Y el tercer conflicto es entre especialmente el mundo chiita y sus aliados en el radicalismo islámico y el Estado de Israel o todo aquel que no es musulmán. Porque también persiguen cristianos, no solamente judíos. Es más, los cristianos son los que están en peligro en el Medio Oriente y no los judíos. Específicamente lo que vemos en la última temporada es un conflicto entre Irán y el eje iraní, o sea, Irán y su aliado Hezbollah en el Líbano, Irán y su aliado chiita en Irak, Irán y los hutíes en Yemen, Irán y Hamas también, que intentaron evitar el pacto de paz que se va a firmar entre Israel y Arabia Saudita con una guerra. Y esta guerra desató que Israel atacase después del atentado del 7 de octubre a Hamas y lo debilitase mucho, y lo mismo hiciese con Hezbollah, y es probable que va a también cerrar cuentas con Irán. Esta guerra, porque es una guerra, es una de las más largas que ha enfrentado Israel en los tiempos modernos. A su juicio, ¿por qué ha sido tan larga y en qué va a terminar? Porque ahora se está hablando de una tregua que se rompe, que se cumple a medias. La guerra es larga por el estilo de propuesta de guerra que ofrece Hamas. Nunca en la historia de la humanidad, salvo en Manila en 1945, tuvimos una guerra en donde terroristas utilizan a civiles como escudos humanos adrede, se esconden por debajo de la tierra y tienen rehenes. Eso provoca que cuando hay, por ejemplo, túneles abajo de hospitales, tienes que meterte adentro de los túneles para poder, por ejemplo, liberar rehenes. En Manila, en 1945, esa guerra provocó la muerte de 1.1, o sea, de 1.1 millón de habitantes, o sea, 1.100.000, murieron en esa guerra en Manila 100.000. O sea, una de cada 10 personas en Manila falleció en la guerra. Lo que verás es una guerra que, por el estilo de guerra, tiene que ser larga. ¿Y cómo va a terminar? Probablemente jamás no gobierne más la Franja de Gaza. Haya otro gobierno alternativo. Probablemente Israel siga entrando y saliendo de la Franja de Gaza cada vez que sienta que jamás levanta la cabeza. Probablemente la ONU no va a servir más para seguir financiando terrorismo como hasta ahora, sino que la comida la va a repartir otro ente que no sea UNRWA, o sea la ONU. Y con respecto a Hezbollah, es muy probable que Hezbollah salga muy debilitado en el Líbano y que sunitas y maronitas se apropien por lo menos por un tiempo del poder a costa de Hezbollah. Y por último, es probable que Israel con Trump ayude a que Israel ataque instalaciones nucleares de Irán y debilite un régimen que ahora está sufriendo. Con la llegada de Donald Trump ha dicho, creo que lo leí ayer o lo leí hoy, con respecto a los rehenes y a la situación de Israel. Inclusive habló de un infierno, la palabra que utilizó. ¿Ustedes creen que la llegada de Donald Trump ayudará a terminar o a debilitar los grupos terroristas que están funcionando alrededor de Israel y de los otros países? Señora Aparicio, le voy a hacer una pregunta a usted en ese sentido. ¿A quién le cree más como sheriff? ¿A Donald Trump o a Joe Biden? A Donald Trump. ¿Por qué? Porque un hombre duro, lo ha demostrado, ¿no? Por lo tanto, cuando uno es un sheriff y alguien es creíble, los patitos se alinean porque entienden que cambió la época. El primer patito que entendió que el terrorismo es algo que te puede costar también es Qatar. Un país que durante años financió el terrorismo, que tiene una página de internet, una línea de medios de comunicación llamado AJ+, que es Al Jazeera pero en castellano y en inglés, que ahí parece la Madre Teresa de Calcuta. O sea, parecen todos progres. O sea, en Qatar persiguen a las mujeres y aquí en castellano te venden que son incluso feministas. Entonces Qatar, que es un país yihadista en todo sentido, expulsó de su territorio
a los líderes de Hamas y se fueron a Turquía, otro país que apoya el yihadismo. ¿Por qué ocurre eso? Porque saben que el sheriff va a cerrar cuentas con ellos también. En ese sentido, el sheriff dijo varias cosas. Uno, Israel va a recibir todo mi apoyo para poder terminar con el problema de Irán. Y lo segundo que dijo ayer fue: van a sufrir un infierno si no liberan hasta que yo venga, el 20 de enero, hasta que yo venga, no liberan a los rehenes. Tuvimos un sheriff anterior, en el pasado, Ronald Reagan, que, ¿te acuerdas que cuando estaba por asumir teníamos a los rehenes en la embajada norteamericana ante Irán? Y él dijo: yo voy a ajustar cuentas con Irán. Y cuando estaba por asumir, el día que estaba por asumir, los iraníes mágicamente liberan la embajada y se terminó el conflicto. ¿Sabes por qué? Porque el sheriff era creíble. ¿Quién está feliz con la llegada de Donald Trump en el Medio Oriente? Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania. ¿Y quién está triste? Irán, Qatar, Turquía. Hablemos de Hezbollah. Hezbollah se fue construyendo alrededor de una normalización, entre comillas, de la situación interna en Líbano. Pero ¿ustedes creen que esta campaña militar de Israel va a terminar alejando a Hezbollah de las fronteras más cercanas de Israel y debilitándolo realmente con la capacidad de fuego que han demostrado? Es un problema. ¿Sabes por qué? Porque la gente que no habla el idioma del Medio Oriente piensa que muchos conflictos en el Medio Oriente son por tierras, por armas, por petróleo, por cosas materiales. El Medio Oriente es una zona religiosa y por lo tanto Hezbollah tiene una propuesta religiosa para hacerle a su gente, igual que ISIS, igual que Al-Qaeda, igual que la Yihad Islámica, igual que todos estos grupos que tienen una idea. Esta idea puede cambiar de nombre, pero sigue siendo la misma idea. Entonces Hezbollah es una idea. La idea de Hezbollah se transforma en cuerpo cuando tienen armas, cuando tienen gobierno, cuando tienen dinero. Entonces, para poder debilitar a Hezbollah, tú tienes que hacer 4 cosas. Una, quitarle las armas. Todavía tienen muchas armas, todavía tienen muchos cohetes. Quitarle la dirigencia, o sea, matarle a los líderes militares y a los líderes políticos. Israel eso lo ha hecho. ¿Te acuerdas el tema de los Vipers y demás? Lo tercero que tienes que hacer es quitarle los túneles en donde se esconden y esconden también cohetes. Israel también lo ha hecho. Y por último, quitarle el dinero. Tienes que quitarle el dinero de drogas que producen y la capacidad de comprar apoyo. En ese sentido, está más debilitado que el resto. ¿Cuánto debilitado? Y puede estar, si estaba al 100% de poder el 7 de octubre, hoy está para mí al 20-30%. Si se retira Israel e Irán sigue fuerte, ¿cuánto tiempo les va a tomar reconstruirse? Y probablemente poco. Entonces depende de que Israel siga de alguna manera atacando cuando lo crea conveniente y que Estados Unidos cierre cuentas con la cabeza del pulpo. ¿Y por qué Líbano no hace lo suficiente para detener el avance de Hezbollah? Porque los libaneses tienen mucho miedo. El ejército oficial del Líbano es musulmán sunita financiado en parte por Arabia Saudita. Y los cristianos maronitas, que eran la mayoría del Líbano, se han ido del Líbano y hoy en día deben estar el 20% de la población es cristiana maronita. Ustedes tienen comunidades en América Latina de cristianos maronitas de origen libanés. ¿Por qué se fueron los cristianos del Medio Oriente? Porque son cristianos y tienen menos hijos y además son más cultos que los musulmanes. Entonces se han ido a Brasil, se han ido a México, se han ido a Estados Unidos y han abandonado al Líbano del sueño de un centro cristiano maronita del Medio Oriente. Ahora ya es una tierra de nadie en donde el país no funciona y donde no sabemos quién va a gobernar. Algo que pesa en la narrativa informativa es que las grandes cadenas de televisión y de prensa, cuando muestran los efectos de la guerra, pues lo que te publican son los destrozos de los ataques israelíes. Y eso es lo que se utiliza para la campaña antisemita. ¿Es posible una guerra sin que haya esa destrucción? Cuando judíos matan a musulmanes, porque musulmanes matan a judíos, es portada en cadenas antisemitas como TV. Cuando musulmanes se matan entre ellos, a nadie le importa absolutamente nada. Más aún, cuando el musulmán mata a un judío, como fue el caso de Hamas, tiene cierto efecto informativo, pero principalmente les molesta cuando el judío se atreve a defenderse. Ahí ya todo el tiempo se habla y se habla de los derechos humanos y demás. Hay que recordar,
El antisemitismo es un fenómeno que muta y tiene 2000 años de historia. Cuando la religión era lo más importante de tu sociedad, Aparicio, se odiaba al judío por religión. Cuando la raza era lo más importante de las comunidades en Europa, se odiaba al judío por temas raciales. Cuando la nación era lo más importante, se odiaba al judío por temas nacionales. Y ahora, defensores supuestos de derechos humanos odian al judío argumentando violación de derechos humanos. Después del 7 de octubre, ¿qué ha pasado con Hamas? ¿Existe o no existe? ¿Es operativo o no es operativo? Está muy débil desde el punto de vista militar. Tiene todavía 101 rehenes, tiene muy pocas armas y tiene la capacidad de reorganizarse si Israel se retira. Entonces, ¿cómo medimos si Hamas existe o no? 3 variables apareció. La primera, ¿quién es el gobernante? ¿Quién tiene la capacidad para poder brindar energía o agua a las casas palestinas? Es probable que no sea Hamas. El tema es quién va a ser si no es Hamas. Lo segundo, ¿quién va a repartir comida? La UNRWA, ONU, no va a ser. La UNRWA fue socia de Hamas. La ONU ha sido parte del problema en todo esto. Pero la ONU no lo reconoce. ¿Que no reconoce que es problema? Bueno, pero la ONU está formada por 193 países, de los cuales 130 son países no democráticos islamofascistas. O sea que evidentemente la ONU es un foco de antisemitismo y la ONU es un foco de degradación moral. La respuesta es sí, sin duda. Yo no voy a buscar moralidad y justicia en la ONU. Y menos en la Asamblea General de la ONU. ¿Y menos en la Corte Penal Internacional de la ONU. ¿Y por qué este conflicto que lo tenemos en Gaza no es similar en Cisjordania? Podría ser similar, pero termino la idea anterior. Repartir comida no va a ser la ONU. Gobierno no va a ser Hamas. Y seguridad, ¿quién va a proteger si Hamas levanta la cabeza? Ahí creo que va a seguir actuando Israel. O sea que es probable que Israel continúe entrando y saliendo a la Franja de Gaza. Ahora bien, ¿por qué no en Cisjordania? ¿Has visto Fauda, la serie? Sí. ¿Te gustó? ¿Has visto que Doron de Fauda y el capitán Ayub todo el tiempo colaboran con los palestinos? Colaboran con la autoridad palestina, porque ambos, Israel y la autoridad palestina, están interesados en que jamás no tome el poder por la fuerza como hizo en la Franja de Gaza. Entonces la autoridad palestina existe porque Israel quiere y porque Israel la protege, porque prefieren a la autoridad palestina y no al Hamas. Entonces, ¿por qué no ocurrió lo mismo? Porque en Cisjordania gobierna la autoridad palestina y no Hamas. ¿Y cómo se resuelve este conflicto con los palestinos? ¿Qué tiene que ocurrir? Primero importante, no pienses como occidental. En Occidente nos enseñan que cuando hay un conflicto hay que solucionarlo. A veces los conflictos no se pueden solucionar. Este conflicto necesita 2 cosas para poder cambiar. La primera, una reforma sustancial dentro del Islam. No digo las familias musulmanas que vienen en Panamá, pero si tú piensas que todo lo que hizo Mahoma es perfecto e es imitable, y el mundo se divide entre lo que es Islam y lo que algún día será Islam, y piensas que tú como cristiano, como judío, eres dhimmi, tú piensas de forma radical como piensa Hamas. Y si tú piensas que toda la cultura occidental es jahilía, infección de Occidente, piensa como Hamas. Esa parte del Islam tiene que hacer una reforma profunda y cambiar igual que ha hecho el mundo cristiano después de la Inquisición, de las Cruzadas y del Holocausto. O sea que la religión tiene que reformarse. Primer punto. Segundo punto, hay que hacer un trabajo educativo serio. Cuando tú educas a un niño a que lo importante es ser un mártir de la causa, porque vas a llegar al paraíso y vas a recibir 72 vírgenes, ese niño puede ser un suicida. Cuando tú lo educas que lo más importante es la vida y proteger la vida y crear y ser creativo y progresar, ese niño seguramente no va a ser un terrorista. Dame una educación sólida y vas a tener paz. Educa a los niños a la violencia y vas a tener guerra. Eso significa que este conflicto no va a terminar así tan fácil. Claro que no. Por eso te decía, no pienses como occidental. Va a durar tiempo porque el problema no es un tema menor. Es un tema de toda una parte de la religión que después de la Primera Guerra Mundial se ha radicalizado. Y que, si te acuerdas, se ha explotado esta ideología de la siguiente forma. La primera parte es
cuando fueron conquistados en el Medio Oriente por Gran Bretaña y por Francia, musulmanes se preguntaron, cierta clase de musulmanes, los hermanos musulmanes se llaman, liderados por Hassan al-Banna, se preguntaron ¿por qué nosotros fuimos conquistados si somos superiores? Lo que se dijeron es porque no fuimos buenas personas, buenos creyentes. Hay que hacer adoctrinamiento. En los años 70 empieza la parte bélica del adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque Irán llegó al poder y porque los afganos echaban a los rusos. En los 80 explota el radicalismo islámico y se crean un montón de grupos terroristas. Ahora, ¿cómo estamos? Creo yo que estamos en descenso, porque el radicalismo islámico ha fracasado. Por más que patalea, ISIS fracasó, Hamas fracasó, Hezbollah fracasó, Irán va a fracasar. Occidente es mucho más fuerte que el radicalismo islámico. ¿Y este conflicto en Siria no podría influir en el agravamiento del conflicto alrededor de Israel? O al contrario, yo creo que hoy hay fiesta en dos países, en Israel y en Ucrania. Porque lo que ocurrió fue que como Irán está débil, los chiitas pierden poder en Siria. ¿Y quién es el chiita en Siria? El presidente Assad, que logró sobrevivir por el apoyo de Hezbollah y por el apoyo de Irán y por el apoyo de Rusia. Él sobrevivió a la primavera árabe, ¿verdad? Ahora bien, ¿significa que la ideología yihadista en Siria desapareció? No. De hecho, ahora huelen sangre y huelen que Irán está débil, que Hezbollah está débil y se lanzan nuevamente a conquistar Alepo y los alrededores y empieza el ciclo otra vez. ¿Quién está interesado ahora en salvar a Assad? O sea, ¿Irán puede salvar a Assad hoy como está? ¿Hezbollah puede salvar a Assad? ¿Quién lo puede salvar a Assad? Bueno, Rusia. Rusia puede salvar a Assad porque tiene dos intereses. Uno, el puerto de Tartus, que es la entrada estratégica de Rusia al Medio Oriente. Y segundo, hay deudas de varios millones de dólares que Assad le debe a Rusia. Si cae Assad, ¿quién te paga las deudas? O sea que Rusia está interesado en que sobreviva, pero Rusia tiene un problema en Ucrania. O sea que los ucranianos están súper felices que ahora Putin, en vez de preocuparse por ellos, se preocupa por Siria. E Israel también, que ahora ve que todos los chiitas están preocupados por rescatar a uno de los suyos. Esto debilita los frentes en contra de Israel. En medio de este conflicto está el tema de los rehenes. Israel ha demandado en innumerables ocasiones que para lograr una tregua permanente, además de todo lo que usted me ha enumerado, tienen que devolverse a los rehenes. ¿Se ha avanzado en eso o eso está en punto muerto? El problema es que Hamas ha exigido cuatro cosas. Ha exigido que se liberen a todos los presos palestinos de las cárceles israelíes. Ha exigido que Israel detenga los combates y que se retire. Y además ha exigido que Israel acepte que Hamas es gobierno de la Franja de Gaza. ¿Tú crees que algún gobierno israelí va a aceptar esas cuatro condiciones? Claro que no. Por supuesto que no. Entonces, esas condiciones no las acepta quizás el brazo político de Hamas, que está en Qatar y ahora en Turquía. El brazo militar, que era Yehia Sinwar y ahora su hermano Mohamed Sinwar, es el que impone la agenda de la Franja de Gaza. El brazo militar, que está en Gaza, dice no, solamente las cuatro condiciones. Ahora, si viene mañana Hamas y acepta lo que te voy a decir ahora, 6 semanas de cese de fuego, que Israel se retire durante 6 semanas y se liberan 30, 40 los que están vivos, yo, Gabriel, acepto ese cese de fuego. Pero Hamas no propone eso. Por lo tanto, muchos israelíes negocian consigo mismo esa negociación, porque realmente no hay con quién negociar cuando Hamas te dice o las cuatro condiciones o nada. Lamentablemente creo yo que esta situación provoca que cada día que pasa menos israelíes vivos siguen en ese estado y que quizás de los 101 rehenes que hoy están en manos de Hamas, quizás tengamos vivos de 30 a 50 y ten en cuenta que parte de los cuerpos Hamas los hundió abajo de cemento para que sus familiares no los puedan encontrar nunca, o cortaron cuerpos para que cada parte del cuerpo esté en otro lugar. Ese es el nivel de crueldad de los nazis modernos. ¿El prolongamiento del conflicto no debilita al gobierno de Netanyahu? Sabes que al contrario, Netanyahu debería haber renunciado, y yo estoy a favor de que él ceda el puesto a otro, pero una guerra larga hace que Netanyahu pueda seguir en el poder, y además es una guerra que se debe combatir de esta forma. Y por otro lado, los éxitos militares han reforzado la postura de Netanyahu. Te voy a decir algo que
Hay encuestas que lo demuestran, pero yo creo que si hoy hay elecciones en Israel, lamentablemente vuelve a ganar Benjamin Netanyahu. Digo lamentablemente porque creo que tiene que darle lugar a otro. Pero la población en Israel se ha tirado hacia la derecha, hacia muy a la derecha. ¿Por qué? Porque Hamás ha demostrado que es muy difícil negociar con palestinos. Porque no solamente Hamás, la autoridad palestina no es muchísimo mejor que Hamás, ¿eh? Se ha tirado todo para... Acuérdate, los atacados eran gente de izquierda que quería la solución en 2 estados. Entonces, hoy creo que gana ampliamente la derecha, quizás Netanyahu, según quien postule el partido de gobierno. Pero la CPI ordenó el arresto de Netanyahu y del ex jefe, del exministro de Defensa. ¿Cómo se interpreta eso en Israel frente a esa decisión de la CPI? Yo creo que se interpreta de manera correcta, que no va a pasar a mayores, porque es una orden política, no tiene sustento legal. Pero es evidente que es política. A ver, tú no puedes someter a alguien a una investigación cuando ese alguien no firmó la adhesión al Tratado de Roma. O sea que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre Israel y tampoco tiene jurisdicción sobre Estados Unidos. Se inventaron políticamente que Palestina era un Estado y por lo tanto había que reconocer que Palestina era un Estado, y como los territorios es el lugar donde ocurrieron los hechos, se puede juzgar a alguien haciendo ingeniería legal. Y lo segundo, está el principio de complementariedad. Tú no puedes meterte en un Estado democrático que se juzga a sí mismo. O sea que la Corte Penal Internacional violó sus leyes por una cuestión política. Eso lo entiende Estados Unidos, lo entiende Alemania, lo entienden muchos países, también lo entiende Israel. Estados Unidos prometió sanciones contra la Corte Penal Internacional. Yo creo que es importante que cuerpos políticos como la ONU y la Corte Penal Internacional, la Corte de Derechos Humanos de la ONU, que son una vergüenza a la justicia, creo que es el momento de decir claramente que esos lugares se han transformado en muchos casos en lugares nefastos para los derechos humanos. Cuando el Consejo de Derechos Humanos entrega el premio Gaddafi a los derechos humanos, o la Comisión de Defensa de la Mujer la preside Irán, o cuando la Corte Penal Internacional no investiga a Maduro ni lo lleva a juicio, estamos hablando con lo más nefasto y degradado moralmente que ha provocado la humanidad. Y no puede ser que Panamá, con tu nivel de democracia, que tú eres un país muy democrático, tenga un voto como tiene Qatar, o como tiene Turquía, o como tiene Rusia. No están en el mismo nivel. Hay que crear una ONU de países democráticos, morales, frente a 130 países que no lo son. Hoy la agenda la gobiernan los malos. Estamos viendo el conflicto Ucrania-Rusia, el involucramiento de Europa y de Estados Unidos con el apuntalamiento del gobierno de Ucrania, el conflicto que está escalando en Siria, pero ahora vemos que el presidente de Corea del Sur declara la corte marcial, porque dice que hay una infiltración de Norcorea, y eso ha generado un revolcón en Corea que podría terminar inclusive con la destitución del presidente actual. Todos estos conflictos, más la guerra de Israel con Hezbollah, con Hamás, y el involucramiento de Irán, no podrían tener una escalada mayor. Estilo titular, ¿vamos hacia una tercera guerra mundial? No sé si una tercera mundial, porque de verdad que eso es difícil de predecir, pero no podrían escalar estos conflictos aún más. El que puede escalar todos estos conflictos es esencialmente Rusia. Porque China, la influencia que tiene es esencialmente una influencia económica que todavía no se ha traducido en una potencia territorial bélica, imperialista, militar. Entonces Rusia puede escalar este conflicto. Y la verdad es que Rusia en el Medio Oriente ha actuado de forma responsable, incluso más responsable que Estados Unidos. Rusia ha llegado a un acuerdo, por ejemplo, con Israel para que Israel no le vende ciertos materiales militares a Ucrania y a cambio Rusia no se mete demasiado en un conflicto que no es primordial para ellos. Mi pregunta es, ¿tú crees que si Israel ataca a Irán, Rusia va a salir a defender a Irán? Yo creo que no. ¿Tú crees que si Rusia se mete, no sabe que Israel le va a vender drones inteligentes a Ucrania y le va a dar cúpula de hierro de otros sistemas antimisilísticos que son mucho mejores de los que tienen?
Los rusos entienden perfectamente eso, por lo tanto la relación es bastante correcta. En el Medio Oriente no se va a provocar una escalada que nos lleve a algo parecido a la Tercera Guerra Mundial. Quizás en otros lugares, no en el Medio Oriente. Irán, ¿sigue siendo el foco de todos los conflictos? Es el principal promotor de los conflictos, es el principal promotor de los problemas que tenemos yihadistas en América Latina. Por todo lo que me ha enumerado, eso significa que tarde o temprano, entre hoy y el próximo año, va a haber un desenlace con Irán. Puede ser, y lo vamos a medir de la siguiente manera. Uno, si Israel ataca, o Estados Unidos, o juntos o separados. Si Israel ataca centrales nucleares iraníes, está poniendo en jaque al régimen. Si Israel ataca a los líderes del régimen de Irán, lo mismo. Y si Israel ataca a la capacidad petrolera de Irán, puede poner en jaque, porque la realidad de Irán es que la población iraní es mucho más prooccidental y mucho más modernista que su régimen. Y está protestando desde hace décadas como si fuese un parto de una mujer embarazada. Cada vez tiene más contracciones y cada vez ocupan menos espacio entre protesta y protesta. El régimen de Irán tiene que terminar cayendo por presión interna. Y eso lo van a hacer las mujeres iraníes y los jóvenes iraníes que no quieren más a los ayatolas. Israel lo que puede ayudar, y Estados Unidos, es a darle un empujoncito para que el régimen se debilite. Si se pasan de la raya los iraníes, es probable que Israel responda, y creo yo que ya se pasaron de la raya. Porque lo que hicieron el 7 de octubre es tan grave, y lo que hizo Hezbollah es tan grave, que no creo que Israel permita que le vuelva a disparar a Irán 181 misiles balísticos como hizo hace un mes. La respuesta va a ser mucho más contundente de la que vemos hasta ahora. Le agradezco mucho sus declaraciones y esperamos que algún día llegue la paz a esa región. Esperamos por ahora. Hay que seguir construyendo democracias libres y seres humanos inteligentes y fuertes, porque la maldad se la combate uniéndonos. Recuerda esto, Aparicio, los malos siempre se unen. Claro. Siempre. Los buenos no siempre se unen. Así es.